ahora sí ponemos a grabar, donde se comandan y se ejecutan este tipo de, donde se tratan este tipo de patologías. Denme un segundito que les voy a compartir la pantalla, así continuamos con lo que estábamos viendo. Estábamos hablando de qué significaba envejecer. Bueno, vimos el primer concepto que corresponde a una etapa, a un proceso de la vida, donde progresivamente vamos perdiendo capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar adecuadamente a estos cambios que conllevan la adultez. Este deterioro se debe a la disminución del potencial de reserva que se produce naturalmente en todos los órganos y sistemas del cuerpo que con el transcurso de los años se van viendo afectados o deteriorados. ¿Hay algún sistema que ustedes observen o piensen desde lo que investigaron que desde que nacemos hasta que morimos se conserva exactamente igual o que no genera algún tipo de alteración? ¿Que es siempre igual o no? Me encantan estas preguntas porque es como que no arriesgan. No arriesgan. En Es como realidad, que todo se altera a medida que van pasando exacto, los años, todo se va alterando. exactamente. Se va generando un deterioro. Hasta la piel se hace más fina. A todo, totalmente. El sistema tisular se vuelve mucho más delgado, mucho más sensible. Nuestro sistema digestivo, las personas adultas se pueden broncoaspirar o tienen problemas de deglución, o no tanta agua me van a dar de tomar, si yo con un vasito estoy bien, pero por del desconocimiento y por el hecho de que es un cambio de adaptación en su organismo que ellos tienen que vivir. Imagínense que ustedes ahora están bien, se sienten vitales, sin ningún dolor, sin ninguna molestia, sin nada. Y de repente, ahora en plena clase, se levantan y se tienen que ir al baño rápido porque hubo un accidente y no me di cuenta. Esa es una alarma de que nuestro cuerpo, nuestro organismo está sufriendo cambios y cuestan adaptarse a esos cambios. Este, Eso es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, con el envejecimiento, la capacidad de reserva y de adaptación a la exigencia se va perdiendo. El adulto mayor puede respirar normalmente, caminar sin problema, es capaz de estudiar, de leer detenidamente, con sus tiempos, sin presiones, pero al aumentar las exigencias, no le es posible rendir como él quisiera. eh, Vamos a encontrarnos con muchos adultos mayores que les encanta leer el diario. ¿Sí? Ellos se toman su tiempo, capaz están 2 días leyendo un diario, pero se toman el tiempo necesario para procesar esa información, para evaluar. Hay gente que le gusta, dicen un nombre el diario y le gusta saber quién es, buscar, eh, pero sin ningún tipo de presión extra. Suele aparecer la disnea al subir escalera, o si intenta correr tramos cortos, esta sensación de falta de aire. Che, qué raro, si yo subía esta escalera normalmente 5 o 6 veces por día y ahora, me cansé. Es incapaz de memorizar un tema con tanta facilidad como lo hacíamos antes. Esto de decir, ¿cómo haces para aprenderte una canción, una poesía, un poema, cuando tenés el talento, te gusta, te apasiona y lo haces con un amor incondicional? Y sí, porque realmente es algo que te atrae, pero ya después, a medida que uno va creciendo, no nos va quedando la misma información como cuando teníamos 25, 30 o 40 años. Eh, Esas cosas se van viendo modificadas, ¿no? Situaciones que se van viendo modificadas. Existen aspectos negativos y aspectos positivos del envejecer. Vamos a ver algunos aspectos negativos, como por ejemplo pueden ser las enfermedades. ¿Están viendo ahí la pantalla ustedes, chicos? Y Ah, golazo, golazo. Eh, las enfermedades, la autoimagen negativa, ¿no? Ahí es un mal muy común en los adultos mayores, verse en un espejo y decir, qué viejo que estoy, cuántas ganas, cuántas canas tengo, o cuántas arrugas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un proceso que
se va modificando con el tiempo y que no todos tienen la misma preparación de adaptación. La pérdida de relaciones sociales, ¿no? Esto de decir, bueno, ya no es lo mismo como cuando éramos más jóvenes. Hay gente que a la adultez le da otro color, que se sigue juntando con sus amigos a tomar el té, o una vez por semana. Yo conozco un grupo de adultos mayores que ellos una vez por semana se juntan a comer empanadas. Y cambiaron el asado, ¿viste? O las comidas elaboradas por empanadas un poco más elaboradas en el sentido nutritivo. Ya hacen de verdura, de choclo, ¿viste? Está buena esa adaptación, pero no son todos los adultos mayores que tienen esta posibilidad de adaptarse correctamente a las relaciones sociales. La disminución de los ingresos, de repente una persona contaba con un trabajo, con su obra social y con otro ingreso y de repente se jubila y pasa a cobrar una jubilación mínima y de cobrar 50.000 pesos, hablando un número X, una relación en la actualidad en la que estamos, de cobrar 50.000 pesos en sus trabajos, qué sé yo, a cobrar la jubilación mínima, que no sé cuánto es, será 13.000, 15.000, 20.000 pesos, eh, también es un cambio que cuesta mucho aceptar y que cuesta mucho procesar. Y esto de ir acercándonos a la muerte, ¿no? Cada vez somos más vulnerables y queremos hacer más cosas por vivir más tiempo. Por eso les decía la otra vez, los adultos mayores tienden a dormir menos cantidad de horas porque hay un miedo generalizado a morirse dormido de noche. Entonces, como que no importa, yo me levanto a las 5 de la mañana. Lo veo a mi papá, por ejemplo. Mi papá tiene 65 años, 66. Y yo digo, nunca cambió sus hábitos de vida. Él a las 5:30 de la mañana, haga frío, calor, llueva, él se está levantando. ¿A qué? O sea, ¿qué hincha pelota si está lloviendo? Quédate en la cama. Bueno, sí me quedo, 15 minutos más se queda. Entonces como que hay como un detonante que te dice, no, bueno, siempre tuvo ese estilo de vida, pero en realidad el sueño no es tan importante. Importa más cómo voy a enfrentar el día, con qué ganas voy a vivir el día y esto, ¿no? De ir asimilando que el tiempo ya no es el mismo que va a tener sus nietos o sus hijos. Entonces, va a aprovechar más el tiempo. Esto es un aspecto negativo, la cercanía a la muerte y cómo ven la muerte, ¿no? Que los adultos mayores no lo ven como un proceso natural o el ciclo de la vida. Y algunos aspectos positivos pueden ser, por ejemplo, la acumulación de experiencia y sabiduría, son libros de historias vivientes, los adultos mayores, y no hay nada más lindo que darle letra y prestarle el oído a un adulto mayor. Y quizás lo vamos a escuchar 5, 10, 15 y 50 veces lo mismo, pero les hace tan bien porque ellos lo vivieron, ellos lo pasaron, ellos ya, querido, vos sabés lo que te falta caerte, pero bueno, mira, te vas a reponer. Esa sabiduría que tienen los adultos mayores, la predisposición a predicar desde el ejemplo, la conservación de la capacidad funcional, a pesar de ciertas enfermedades, podés tener hipertensión, diabetes, pero eso no te modifica tu funcionalidad en el día a día. El tiempo libre que permite hacer lo que uno le da gana. Hay muchos adultos mayores que les encanta leer, hay otros adultos mayores que... Yo conocí a un abuelo que él se dedicaba 2 horas a caminar descalzo en un parque. A él le encantaba caminar descalzo, sentir el contacto con la naturaleza, entonces caminaba, tocaba todos los arbolitos. Esto de dedicarle tiempo a lo que a él le hace bien, ¿no? La proximidad de la muerte puede ser vivida como algo trágico, algo horrible, algo terrible, angustioso, o como un proceso natural que puede ser asumido con un proceso de tranquilidad. Eso es lo que nosotros estamos marcando en el marco teórico de cómo debemos ver la muerte nosotros. Sabemos que es un proceso y que bueno, que no, o sea, hay un viejo refrán que dice, todo tiene solución en la vida menos la muerte, por ahora, porque no sabemos hasta cuándo, hasta dónde se va a aumentar la ciencia y qué va a suceder de acá a 200 años. No tenemos y no vamos a saber nosotros qué, o sea, si se llega a hacer la pastillita
de que me dan 100 años de vida, yo me tomo 2 por las dudas, porque a mí me encanta vivir y me encanta la historia, ¿entendés? Me encanta ser parte de esa historia. Pero todavía no la tenemos a esa pastillita, entonces como ver la muerte como un proceso natural, nos va a llegar a todos. ¿Y qué hicimos en la vida? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal? Ahí empieza un proceso de emocional donde el adulto mayor pone en la balanza un montón de cosas. ¿Qué clase de vida tuvo? ¿Qué clase de relación tuvo con sus hijos, con sus nietos, como persona? Eh, Hay gente que hizo cosas muy negativas o muy oscuras, muy turbias, muy malas en su vida, y en la vejez se ven reflejado eso, porque no tiene un familiar directo que los apoye, no tiene un nieto que le lleve un mate, o no tiene alguien que le pregunte cómo está. Pero porque realmente durante la vida vivieron cosas, hicieron cosas o tuvieron una vida muy de forma negativa que impactó en otra persona y bueno, se ven las consecuencias en la adultez. No digo que esté bien, pero sucede, se van a encontrar con eso. Este periodo principalmente está marcado por los cambios que se van a ir produciendo, no solamente en la edad, sino que también en los cambios biológicos, en los cambios psicológicos y en los cambios sociológicos. Y vamos a entrar a desmenuzar un poquito cada uno de ellos. Por ejemplo, los cambios biológicos son cambios en el organismo, como los mencionaron ustedes. Esto de cómo me adapto a estos cambios, de que la piel se me hace más finita, de que tengo arrugas, tengo canas, de que no quiero dormir tanto, empiezo a hacer las cosas un poco más lentas, necesito mi tiempo, mi propio cuidado, la disminución de los órganos sensoriales, ¿sí? Empiezan a ver esto como poca percepción a las sensaciones, pueden haber problemas de salud, que esos son todos cambios biológicos a los que nos vamos a enfrentar a medida que vamos creciendo en edad. En cuanto a cambios psicológicos, comienzan cambios en las facultades intelectuales, eh, pueden ser por problemas biológicos, una consecuencia, por ejemplo, una persona que no puede ver bien, que se le dificulta mucho concentrar la vista, y va a tener problemas intelectuales que no los tenías hace 30 años atrás porque no estás viendo bien, porque tu deterioro cognitivo es ampliamente, entonces ya hay cosas que te van a costar más hacerlas. ¿Cómo enfrentan ellos el modo de encarar el proceso de envejecer? O sea, es todo también una temática y una problemática de psicología de cómo aborda cada persona el envejecimiento. Gonzalo, buenas tardes. ¡Ey! Ajá. Me interesa mucho escuchar tu opinión al respecto, tu punto de vista al respecto de estos cambios que se ven en cuanto a estas facultades que tienen los adultos mayores, a nivel sociológico Uy, también. me agarran almorzando. Pero bueno, acciones. Una persona cuando está en las primeras etapas de la vida, hay un montón de cuestionamientos, de planteos que no se hace simplemente porque está ocupado viviendo, haciendo sus cosas, trabajando, proyectando. Una persona llegado a cierto punto, bueno, en realidad esto es más filosofía que otra cosa. Hay ciertos planteos que van apareciendo, vos de algunos hablaste, en realidad son 4 generalmente, principalmente, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, el objetivo o la función de todo esto es que la persona, llegado a sus 70, 80, 90 años, llegue uy, ¿está bien las cosas que hice? ¿Fue una buena persona? ¿Ayudé gente? ¿Fui útil para la sociedad? ¿Me van a recordar? Hay ¿Cómo me van a dos recordar? miedos que son, es verdad, hay dos miedos que son los fundamentales del ser humano, que bueno, en algún momento a todos se nos pasa por la cabeza y es una cuestión meramente de filosofía y psicología, que son dos. El primero es el, el, el menos preocupante, porque a la larga es algo relativamente normal, que es el miedo a la muerte, que nos pasa a todos.
ese es el menos preocupante. El segundo es si me van a recordar. Uno puede morir, pero mientras haya un atisbo de reconocimiento, de preocupación, de apreciación, eso queda en el tiempo y uno medianamente se puede quedar como conforme con, bueno, capaz que, no sé, no vivo 200 años, como dijiste vos, pero me van a recordar, fui una buena persona, ayudé a esta gente, no sé, le dije a los chicos que estudien, etcétera. La verdad que El paso del tiempo. a eso iba, ¿no? Que cómo se marca el paso de tiempo en la historia que han vivido, en la historia que ellos quieren marcar, y enfrentar estas situaciones que son poco comunes para los adultos mayores, ¿viste? Y para todos, porque en realidad todos vamos a pasar por este proceso. Pero ya la mirada cambia cuando uno a la muerte la toma como un proceso natural, como es algo que va a llegar, y por más que no querramos, por el sufrimiento que vamos a dejar o porque no voy a poder ser parte de esta historia, eh, aceptás de que es la culminación de una etapa. O sea, tuviste una vida de X cantidad de años en la cual las consecuencias de esa vida se van a ver reflejadas en la adultez, en la etapa mayor que vivas, y cómo enfrentar, ¿no?, esta situación de decir, qué hice en la vida que me encanta haberlo hecho, o algo que podría haberlo mejorado, o que hoy me gustaría no haberlo hecho nunca, para que la gente no recuerde esa etapa fea de mi vida. No sé, se me ocurre, ¿no? Un genocida que Hitler, que bueno, hoy es una palabra que ni siquiera les interesa nombrar a mucha gente, y me parece, o sea, algo horrible que sucedió en la historia. Pero bueno, él tuvo una muerte, en realidad nadie sabe qué pasó, cómo murió y demás, ¿no? Pero si él hubiese tenido una vejez normal, preso o, no sé, escondido, estos procesos afectan emocionalmente a qué clase de vida he tenido. Quizá él en su postura, para él estaba bien lo que hizo. Y separar esto de, viste, por, por origen étnico o por, no sé, por una cuestión propia, él decidió tomar esta determinación, y quizás hasta su último momento de vida, él lo vio como algo que estaba bien hecho. Pero realmente, ¿cómo enfrentamos el proceso de decir, hay una balanza y hay cambio, hay que adaptarse a esos cambios? Gonza, perdóname que te interrumpí y me fui por la tangente, pero no sé si querías redondear en algo en cuanto a estos cambios que se van Sí, hago produciendo. un cierre. Sí, decime. Eh, en los últimos tiempos bueno, esto más que nada lo vi en varios estudios que me resultaron re interesantes. En los últimos tiempos en los cuales uno va sintiendo que se entiende como la última etapa de la vida, aparecen 5 factores, 5 etapas que son comunes en psicología, que son las etapas de un duelo. Ajá. Aunque no haya fallecido nadie, no haya una pérdida real, uno es partícipe de ese duelo, es una cuestión de desarrollo psíquico. El yo se siente, o sea, en psicología hay, bueno, uno mismo se siente como debilitado, aminorado por la edad, porque la Ujú. sociedad como aislando, como alejándolos, como menospreciándolos de cierta forma, no la sociedad como gente, sino la sociedad como si fuese una institución, como que termina siempre diciendo, bueno, pero sos viejo, no puedes trabajar, por Exacto. ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Hay diferentes etapas, empieza por la, bueno, negociación. Si no recuerdo mal, este era el orden: negociación, ira, perdón, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. El último paso, lógicamente, es la aceptación, el bueno, está bien, es comprensible que voy a morir. Y entonces ahí es cuando hay como un apuro por el viejo, por el anciano, el adulto mayor, por querer abarcar todo lo posible, empieza a llamar a todo el mundo, empieza a Mm. decir, che,
¿te acordás cuando éramos jóvenes? Bueno, che, te quiero, sabés que te quiero a vos. Sos una persona que me ayudó mucho. Pasa un montón. Y uno cuando es joven y es partícipe de un abuelo, de alguien así, no es consciente, pero uno cuando llega a una edad y escuchás a un abuelo hablando así o siendo de esa manera con la familia, te das cuenta en el medio de la voz lo que está padeciendo, lo que está pasando por su cabeza. Es Totalmente. común que haya miedos y nuestra función también es acompañar en esos miedos. Y estar en el Uno proceso como de cambio. profesional, hablando sobre el tema de... Uno como profesional haciendo, bueno, al abuelo anfitrión y nosotros como partícipe o copartícipe diciendo, bueno, sí, todos vamos a morir, pero la vida se trata de eso. Si viviésemos 15.000 años, no tendría sentido todo esto. En segunda instancia, ¿estás conforme con cómo van las cosas? ¿Te gustaría hacer algo que puedas hacer ahora mismo? Y si no puede moverse, se puede trabajar de otra manera. Imaginemos que estamos en este lugar. ¿Qué te hubiese gustado hacer? Etcétera. Fin. Te hice re Exactamente. larga, te llevé la clase, pero bueno. No, pero está muy bueno porque en sí son situaciones que nos vamos a enfrentar. Los adultos mayores se encuentran en estas situaciones, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso de que les agarra apuros, ¿no? De cuando son viejos de decir, llamame a este primo que vive en Torres, pero si hace un montón de... No, llamalo, quiero ver cómo anda, ¿viste? Y cuando escuchás esa conversación, y escuchás como desde el lado humano, sensible, que no sé cuánto tiempo lo han tenido en vida, pero escuchás esa conversación que dice, qué ganas de verte, cómo está tu familia, unas ganas de abrazarte porque te quiero un montón, fuiste muy importante, sos muy importante en mi vida. Esta valoración que se le empieza a dar cuando empiezan estos miedos lógicos a la aceptación a la etapa que estamos viviendo, que no es algo sencillo, pero cuando uno tiene por lo menos los conocimientos teóricos, llevarlos a la práctica nos va a resultar un poco más llevaderos por ahí de comprenderlo. Y en el campo social podemos estudiar un montón de cambios, numerosos cambios, y vamos a empezar a ver algunos de ellos. Hago un último aporte. Sí, decime. Voy a poner un caso un poco personal, más que nada como para ejemplificar lo que estaba hablando, que fue como el caso que me hizo dar cuenta de todo esto, del duelo, del apuro, de la negociación. Bueno, hace unos años, Miguel estaba en Córdoba. Miguel tenía 76 años. Él siempre es una persona muy independiente, tenía diferentes problemas, diabetes, hipertensión. Y es una persona que era una persona que siempre fue muy serio, muy el típico abuelo mal Ermitaño, llevado, el sí. típico alemán cerrado, que no le gusta nada, que está encerrado haciendo sus cosas. Él estaba en Córdoba, siempre fue una persona muy independiente, de manejarse solo, de estar en auto, de ir de acá para allá, haciendo negocios, siempre fue una persona muy a su manera. Yo, bueno, me había criado prácticamente con él, viví muchos años en el departamento con él, y bueno, una vez que yo me enteré que él estaba en Córdoba, empecé como a intentar tener más contacto con él, a charlar más, mandar mensajes, algo por Facebook, cosas así. Esto fue hace varios años ya. Y de un día al otro hubo un pequeño, gran cambio en realidad en su personalidad y empezó como a llamar. Me mandaba mensajes, llamaba al abuelo. Y como que el cambio en su personalidad, en cómo él charlaba, me preguntaba cosas, che, ¿estás estudiando? Che, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? El interés. Y las mujeres, y el estudio, y tu mamá, ¿cómo se llamaba tu mamá? Ese gran cambio
en el momento ya me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien, máxime teniendo en cuenta que es una persona con diferentes patologías. Exacto. Pasó un poco tiempo, menos de un mes, en el cual él me llamó un día temprano, yo estaba cursando, me acuerdo, y nunca me había llamado mi abuelo, o sea, yo feliz de la vida. Salgo de cursar, reviso el teléfono. No, Gonza, no, nada más que quería ver cómo andaba un jueves, viernes, recansado yo de la semana. Quería saber cómo andabas, te quiero, ¿sabes? En la vida me había dicho te quiero mi abuelo. Yo tenía 20, 21, nunca le había escuchado decir esa palabra. Qué lindo. Y bueno, pasaron 3, 4 días hasta que le nació la muerte. Y fue como, Exacto. wow, qué loco, qué increíble ese cambio, ¿no? Ese choque de ser la persona más seria, mal llevada, seco del mundo, a un che, te quiero, Gonza, Exacto. siempre vas a ser un buen profesional. Como que, qué El loco, clic, qué sí, ¿no? increíble. El clic ese que hace valorar a las personas y que hoy vos te estés acordando de esta situación o de esa secuencia que has vivido con él, eh, que llevó a esto, ¿no? A decir, a pesar de que tenía un lado ermitaño, solitario, rudo, poner el adjetivo que vos quieras, al final era sensible, era bueno, era humano, tenía corazón. Eh, y está bueno ese clic, pero estaría bueno que se dé antes, ¿no? Que empiecen a fortalecer los lazos y que a nivel social puedan expresar un poco más o decir cómo se sienten o cómo eh, decir lo que piensan realmente, porque los adultos mayores siempre suelen ser poco escuchados y se los tiene poco en cuenta. Entonces, cuando le empiezan a dar bola, en el sentido de importancia de prestar la atención, se empiezan a abrir y como a liberar, y bueno, si yo me estoy por morir y tengo que decir lo que siento, y está muy bien, hay que liberarse y hay que demostrar lo que uno siente. Bueno, chicos, tenemos para seguir con este material para mañana, vamos a continuar trabajando con esto. Así que vamos a ver desde el campo social qué tenemos para estudiar. El primer problema, que es la vida laboral, la vamos a ver mañana. No les voy a quitar mucho más tiempo ahora, pero como para que sepan de qué vamos a estar charlando. Y te agradezco, Onza, y bueno, a María Emma también la situación, el aporte, ¿no? que pueden hacer ustedes como alumnos. Y con respecto a la muerte, quería cerrar con esto. Yo tengo una filosofía de vida muy, muy particular, o sea, a mí cuando la muerte me rodea, por algún allegado, emocionalmente no estoy preparado para la muerte de mis padres, ni de mis hermanos, ni de mis sobrinos, ni de nadie. Emocionalmente uno está como queriendo evitar eso. Pero sí en la gente que uno aprecia, que uno quiere, obviamente el dolor, la angustia, la tristeza son sentimientos que van a estar porque es un duelo el que uno está atravesando, pero aprendí a ver ese duelo, a transformarlo en algo más colorido, más Frida Kahlo, más iluminado. Eh, Aprender a celebrar, a hacer una celebración de la vida. Cuando una persona deja de vivir, obviamente uno va a estar triste, pero también a la vez decir, bueno, se puede recordar los momentos lindos, se puede escuchar la música que a esa persona le gustaba, se puede comer la comida que a esa persona le gustaba, y en vez de vivir todos llorando y abrazándonos y en la congoja de la angustia que nos trae la muerte de algún cercano, hacer como una reunión especial que se llama celebración de la vida. Entonces lo apliqué en mi vida y les prometo que eh, fue algo muy gratificante para mí aceptar la muerte desde ese lado, ¿no? Porque uno no tiene control y hay cosas que van a escapar a esta situación, a nosotros, pero la, la muerte es un proceso que tiene que llegar. Así que, nada, cuando empecé a ver la muerte desde este lado,
empecé a encontrar como un alivio interno que anteriormente no lo tenía y el desgarro emocional estaba durante mucho tiempo. Pero bueno, eso es un proceso personal de cada uno, simplemente se lo quería compartir, eh, porque transformar ese sufrimiento en flores es un proceso largo, pero también se puede ver la muerte desde otro sentido. Y vamos a convivir muy cerca con la muerte nosotros, vamos a estar con gente que quizá la vamos a atender una semana, 10 días, 2 meses y se van a morir. Entonces, aprender a convivir, que este es nuestro trabajo, esta es nuestra responsabilidad, y que la vida que haya vivido no es consecuencia nuestra, ¿no? Nosotros no tenemos por qué ponernos mal o sufrir por la vida que haya llevado esa persona. Entonces, cuando comprendemos esas situaciones, se hace un poco más llevadero, un poco más tolerable, y uno lo empieza a ver con otros ojos. Así que, bueno, chicos, nada más, me parece un tema súper interesante que podemos estar horas y horas y horas hablando. Me encantaría tenerlos en una ronda acá y charlar con un, no sé, con un mate por medio, pero el coronavirus no nos deja, así que vamos a seguir con el Zoom mientras tanto. Así que la verdad que un placer, como siempre. No sé si hay algún tipo de duda, consulta, quieren preguntar algo. Yo de mi parte, mañana vamos a seguir con este tema. Hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos, pero bueno, lo tenemos que charlar porque forman a los cuidadores profesionales esta capacidad de enfrentar la muerte desde otra mirada. Así Está que muy bueno el tema. está bueno porque se habla muy poco en sociedad. O sea, uno no habla generalmente con No, nuestros... porque aparte todo esto nos para a nosotros mismos bien. Ay, perdón, ¿todo esto qué? Que todo esto nos prepara a nosotros mismos también. Lógico, lógico, lógico. Sí, 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 totalmente. Así que, no, la verdad que a mí me encanta este tema. Me encanta hablarlo con gente que tiene el conocimiento, el corazón para dedicarse a esto. Así que para mí es un placer charlarlo con ustedes y déjenme ver que habían escrito en el chat. Eh, bueno, gracias Cristina y bueno, gracias a todos chicos, la verdad que se hace muy llevadero, así cuando lo vamos charlando desde otro lado. Y mañana continuamos hablando de esto, así cerramos este módulo y vamos a ir intercalando con otras materias y no lo hacemos tan tedioso, estructurado. Así que sin más protocolo, ahí esa palabra le tienen miedo mucho, me parece, ¿no? La palabra protocolo. Joaquín, ¿te animás a hacer uno? No, los voy a liberar y mañana a las 15 horas nos estamos encontrando de vuelta, como todos los días, si Dios quiere. Chao, chicos, un placer.